Hola, hoy vamos a sumergirnos un poco en el Zen. Tenemos unos apuntes basados en un artículo enciclopédico y la idea es extraer lo esencial, ¿no?, de esta rama del budismo mahayana, que es una mezcla muy curiosa, con influencias de la India y del taoísmo chino. Fíjate que la palabra Zen viene del japonés, que a su vez viene del chino Chan, y esta del sánscrito dhyana, que significa meditación, ¿no? Exacto. Esa fusión inicial en China, durante la dinastía Tang, fue fundamental. Se combinaron filosofías mahayana, como Yogacara y Madhyamaka, con el pensamiento taoísta. Y de ahí salió una escuela muy centrada en la meditación, en la naturaleza búdica inherente y, sobre todo, en cómo expresar esa comprensión en la vida diaria. Y el corazón de todo esto entonces es la meditación, el zazen, la meditación sentada. Pero comentabas que no hay una única forma. ¿Cómo va eso? Así es. Hay variantes. Hoy en día, lo más común quizá es la atención plena en la respiración. A veces se cuenta o otras veces solo se observa. Y a menudo se enfoca la atención en el Dantian Anohara, ese punto bajo el ombligo. Pero las escuelas principales tienen sus propios enfoques. ¿Cómo cuáles? Porque sí que he oído que hay diferencias importantes. Pues mira, por ejemplo, la escuela Soto, que en Japón hereda la tradición Kaodon de China, enfatiza mucho la iluminación silenciosa o shikantacha. La idea es simplemente sentarse. Una meditación sin un objeto concreto, aceptando los fenómenos tal como vienen. Es, bueno, muy abierta. Suena bastante sereno, la verdad. Y la otra grande, la Rinzai, esa parece que tiene un enfoque más, bueno, más agitador, digamos. Sí, la Rinzai, que viene de la Linji china, se hizo muy conocida por usar los koans. Son como, bueno, diálogos, historias paradójicas entre maestros y discípulos. No se busca resolverlos con lógica, sino meditar sobre una frase clave, el guatau, para forzar una comprensión no conceptual. Ajá. Como la famosa frase de si te encuentras a Buda, mata a Buda, ¿no? Que así de primera suena impactante. Esa misma, claro, no es literal. Es una forma radical de decir que no hay que apegarse a nada, ni siquiera a la imagen de Buda o a las enseñanzas, si eso impide ver la realidad directamente. El koan busca romper el pensamiento discursivo. Entiendo. Como provocar un cortocircuito mental para ir más allá. ¿Y todas estas prácticas en qué ideas filosóficas se apoyan? Mencionaste antes la naturaleza búdica. Es que es central. Es la idea mahayana de que todos los seres ya poseemos en esencia la mente despierta de un Buda. No es algo a construir, sino a descubrir. A veces se le llama iluminación original. El camino zen, pues, busca quitar lo que nos impide ver esa naturaleza que ya está ahí. Suena casi demasiado bien. ¿Ya somos Budas entonces? Bueno, ahí entra otra idea clave, la vacuidad, shunyata, que no significa que nada exista, sino que los fenómenos no tienen una esencia fija, independiente, un yo permanente, son vacíos de eso. Comprender esto ayuda a soltar apegos. Y también está la no dualidad, que busca trascender opuestos como absoluto y relativo, samsara y nirvana. Por eso el Zen usa a menudo un lenguaje apofático, paradójico, para no aferrarse a conceptos, ni siquiera al de naturaleza búdica. El famoso mu, ese no rotundo a si un perro tiene naturaleza búdica, es un ejemplo clásico. Vale, busca romper esquemas constantemente. Pero, ¿y los textos? Porque se oye mucho eso de que el Zen es una transmisión especial fuera de las escrituras. Es una frase mítica, sí, pero no significa que se ignoren los textos, para nada. El Zen está muy arraigado en sutras mahayana importantes, como los Prajnaparamita, o el Lankavatara, o el Sutra de la Plataforma, que es clave y se compuso en China. La idea no es rechazar los textos, sino no confundir el dedo que apunta a la luna, o sea, las enseñanzas, con la luna misma, que sería la experiencia directa. Son una guía. Entendido. Y hablando de la experiencia, ¿la iluminación es algo que ocurre de golpe, súbitamente, o es un proceso gradual? Ahí tocamos una de las grandes tensiones de esta tradición. Se habla mucho de iluminación súbita, dunju o kenso, que es ver la propia naturaleza. Un despertar repentino. Pero ojo, eso no niega la necesidad de la práctica gradual y continua. Maestros como Zongmi ya hablaban de
iluminación súbita seguida de cultivo gradual. O sea, la visión inicial es fundamental, pero luego hay que seguir trabajando para eliminar hábitos mentales arraigados y para que esa comprensión se manifieste en la vida cotidiana. Vale, que no basta con tener un momento eureka en el cojín de meditación y ya está. Exacto. La práctica Zen lo abarca todo. Está el monasterismo, claro, aunque en Japón tiene la peculiaridad de permitir clérigos casados, pero también incluye cantos, rituales, la observancia de preceptos éticos como los del Bodhisattva. E incluso, fíjate, la integración con las artes. Caligrafía, pintura, la ceremonia del té, el arte de los jardines y hasta las artes marciales, como el famoso Gong Fu asociado al monasterio Shaolin, que tiene raíces Chan. Entonces, resumiendo, vemos que el Zen es una tradición súper rica. Parte de la meditación y la experiencia directa, pero se apoya en ideas filosóficas mahayana muy profundas, como la naturaleza búdica y la vacuidad. Y lo integra todo en un camino de despertar que abarca muchísimos aspectos de la vida. Exactamente. Es un camino completo. Y quizá una reflexión final interesante sería sobre esa tensión dinámica que mencionábamos, entre la idea de una perfección ya inherente, esa naturaleza búdica, y la necesidad ineludible de una práctica constante, gradual, de un cultivo día a día. ¿Cómo resuena esa aparente paradoja en otras búsquedas humanas de comprensión, de maestría o incluso de sentido vital? Es algo para darle vueltas. Bienvenida y bienvenido a este análisis en profundidad. Hoy nos metemos de lleno con las sagas nórdicas, Basándonos en la información que podemos encontrar online, especialmente en Wikipedia. La idea es intentar entender algo fascinante. ¿Cómo es que Islandia, una isla, relativamente pequeña, tuvo semejante explosión literaria en la Edad Media? Vamos a ver qué son, de dónde salen y por qué. ¿Por qué se escribieron tantas? Exacto. Vamos a centrarnos en esas narraciones en prosa que surgieron, sobre todo, como dices, en Islandia y también Escandinavia, en plena Edad Media. Y lo primero que llama la atención, es que, claro, mientras en Europa mucha crónica histórica se escribía en latín, La lengua culta, claro. eso es, pues las sagas usaban la lengua vernácula, o sea, el idioma de la gente, el nórdico antiguo y más concretamente el islandés antiguo. O sea, que eran más accesibles desde el principio. Mucho más. Ya eso es un punto clave. Entendido. Entonces la palabra saga, ¿qué significa exactamente? Viene del nórdico antiguo, has dicho. Sí, saga. Literalmente es algo como lo que se dice. O narración, historia. Son fundamentalmente relatos en prosa. Prosa, pero creo que tenían algún elemento más, ¿no? No era solo contar historias. Así es. Aunque la base es prosa, muchas veces meten versos. Poesía. A menudo versos aliterados, ¿sabes? Ese recurso sonoro tan típico de la poesía germánica antigua. Ah, vale. Como en el Beowulf y textos así. Justo. Y a veces incluso poesía escáldica, que era una forma muy compleja, muy de la corte, para alabar héroes o reyes. Es una mezcla curiosa, sí, de relato, historia y también arte poético. Interesante. Y supongo que no todas las sagas eran iguales. Habría distintos tipos, ¿no? ¿Cuáles serían las principales? Hay varias categorías, pero las más famosas, las que casi todo el mundo tiene en mente, son las Islandingasagur, las sagas de los islandeses. Esas son las de las disputas familiares y los viajes vikingos, ¿verdad? Exacto. Cuentan historias de familias, de los primeros colonos en Islandia, viajes, conflictos legales, todo ambientado entre los siglos IX y XI, más o menos. Y tienen un estilo muy característico, bastante realista. Personajes muy humanos. La saga de Njál o la saga Laxdæla son ejemplos buenísimos. Vale, esas serían las islandesas, pero había más. Sí, claro. Estaban las Konungasagur, las sagas de los reyes. Esas eran más bien crónicas históricas. Centradas en los reyes de Noruega, Suecia. Principalmente Noruega, sí. La Heimskringla,
que se suele atribuir a Snorri Sturluson, es la más importante, una obra enorme sobre los reyes noruegos. Y más allá de la historia y la vida islandesa. Pues estaban las Fornaldarsagur, las sagas legendarias o de tiempos antiguos. Esas ya se metían en terrenos más míticos. Más fantasía. Sí, héroes legendarios, monstruos, magia. Ahí la historia se mezcla mucho con el mito. Eran más para entretener, yo creo, y para conectar con un pasado pagano heroico. Y creo que también había traducciones, ¿no? De romances europeos. Eso es, las Ridarasagur, o sagas caballerescas, adaptaciones de las historias de caballerías que triunfaban en el continente. O sea que el menú era variado. Ya veo. Una producción literaria muy rica. Esto me lleva a la pregunta clásica. ¿Estas sagas eran transcripciones fieles de lo que se contaba oralmente, de generación en generación? ¿O eran más bien creaciones literarias, con un autor detrás? Ese es el gran debate. Hoy día la mayoría de los expertos cree que es una mezcla. O sea, son creaciones artísticas, con autores pensando la estructura, el estilo. Pero que no salían de la nada. Claro, se basaban sin duda en una tradición oral muy rica y probablemente también en algunos textos escritos anteriores, quizás crónicas, genealogías. La mayoría se compusieron, o al menos se pusieron por escrito como las conocemos, en el siglo XIII. O sea, bastante después de la época que narran, la era de las sagas, el Sogwelt, que suele situarse entre el 930 y el 1030. Exacto, varios siglos después. Y hay un detalle curioso que apoya esa idea de que eran creaciones del siglo XIII mirando hacia atrás, ¿no? Algo de la ropa. Sí, es buenísimo. Un estudio analizó cómo describen la ropa en algunas sagas y resulta que esa ropa se parece más a la moda del siglo XII o XIII, cuando se escribían, que a la de los siglos IX o X. Qué bueno. Como si el autor quisiera dar un toque antiguo, pero usara referencias de su propia época. Exactamente. Intentando crear una atmósfera de antigüedad, pero desde su perspectiva. Fascinante. Pero volvamos a la pregunta del millón. ¿Por qué tantísima producción literaria precisamente en Islandia? Se han descartado teorías antiguas, ¿no? Esas que hablaban de un genio especial islandés o de que tenían mucho pergamino y tiempo libre en invierno. Sí, esas explicaciones ya no se sostienen mucho. Las teorías más fuertes hoy en día miran a la estructura social y política tan particular de la Islandia medieval, la mancomunidad islandesa. Que era una sociedad bastante única, sin un rey central, ¿verdad? Efectivamente, era un sistema descentralizado, gobernado por caudillos locales, los Godar. Y en ese contexto tan peculiar, escribir sagas pudo ser una herramienta muy poderosa para estas élites. Una herramienta política y social, ¿quieres decir? Sí. Podía servir para varias cosas. Primero, para diferenciarse socialmente, para mostrar su cultura y su linaje. Segundo, para establecer o reforzar normas sociales. ¿Cómo? Pues documentando disputas antiguas y cómo se resolvieron, ¿sabes? Creando precedentes, modelos de conducta. Y tercero, y quizá lo más importante, para crear un sentimiento de identidad común, una historia compartida para todos los islandeses. Claro, un nosotros basado en un pasado común, real o idealizado. Eso es. Además, al estar en la periferia de Europa, un poco al margen, no tenían un rey poderoso encima que pudiera prohibir o censurar textos que no le gustaran. Había más libertad, digamos. Y esto explica el boom inicial. Pero luego Islandia perdió su independencia, ¿no? Cayó bajo dominio noruego. ¿Siguieron escribiéndose sagas? Y siguieron. Y parece que entonces su función también se adaptó un poco. En los siglos XIII y XIV, escribir sagas pudo servir también para que la aristocracia islandesa conectara o mantuviera lazos con las nuevas monarquías nórdicas. ¿Cómo? Trazando linajes. Trazando sus propios linajes, Exacto. juntándose. Hasta héroes o reyes antiguos compartidos con Noruega. Era una forma de mantener su prestigio y sus conexiones en el nuevo panorama político. Me he entendido. Entonces, queda claro que las sagas son mucho más que simples historias de vikingos rudos. Son un corpus literario súper complejo y diverso. Totalmente. Escrito en la lengua del pueblo, además, que mezcla historia, leyenda, creación artística. Ujú. Y que está profundamente conectado con cómo funcionaba y cómo se veía a sí misma la sociedad islandesa medieval. Sin duda. Son una ventana increíble a esa sociedad, a sus valores, sus tensiones, su manera de entender el mundo.
desde las disputas casi legales de las sagas de islandeses hasta las crónicas de reyes o los ecos de fantasía heroica. Mm. Pues para cerrar, lanzo una idea al aire para que quien nos escucha le dé una vuelta. Si estas sagas se usaron hace siglos para forjar identidades, para establecer normas sociales, ¿de qué manera podrían estas narrativas tan antiguas seguir influyendo, quizás de forma sutil, en cómo vemos hoy la historia nórdica? O incluso, ¿cómo podrían estar presentes en las estructuras de las historias que consumimos ahora, en series, películas, libros? Es una pregunta muy interesante, sí. El poder de las historias para moldear la percepción es enorme. Y estas son historias muy potentes. Hola a todos, hoy nos vamos al sur más extremo. Vamos a explorar la Antártida, ese continente, bueno, casi desconocido para muchos. La idea es usar extractos de Wikipedia para descubrir qué es lo que hace tan especial a este sitio. Y es que, a ver, los datos son de récord. Tiene la temperatura más baja jamás registrada, -89,2 grados Celsius. Menudo frío. Y el tamaño es enorme, un 40% más grande que Europa, y casi todo cubierto de hielo, claro. Ahí está el 70% del agua dulce de todo el planeta, congelada. Es impresionante, sí. Pero ojo, la Antártida no es solo hielo y frío, ¿eh? Es mucho más. Tiene una geología súper compleja, una historia que, bueno, te sorprendería. No siempre estuvo congelada, ¿sabes? Y la vida que hay allí, increíble cómo se adapta. Además, y esto es clave, su papel en el clima de todo el planeta es fundamental. Vale, vamos a desgranar esto un poco. Has mencionado el clima extremo. ¿Cómo es eso en el día a día, digamos? Pues imagínate el sitio más frío de la Tierra. Y el más seco. Y el más ventoso. Además, tiene una altitud media muy alta. Es básicamente un desierto polar. Un desierto de hielo. Exacto. Y la capa de hielo, de media, tiene casi 2 kilómetros de espesor. 2 kilómetros. 2 kilómetros. ¡Qué barbaridad! ¿Y por qué tanto frío? ¿Hay alguna razón geofísica concreta? Sí, claro. Principalmente la altitud, como decía, y el aislamiento. La rodea la corriente circumpolar antártica. Es como un río gigante en el océano que va alrededor y, bueno, impide que lleguen aguas más cálidas de otros océanos. La aísla térmicamente. Entiendo. Y sobre el hielo, esa cantidad inmensa de agua dulce, si se derritiera toda, que no va a pasar mañana. Pero bueno, el potencial es que el nivel del mar subiera casi 60 metros. 60 metros. Vaya, eso sí que es un dato impactante. O sea que incluso un deshielo parcial ya sería un problema grave, ¿no? Gravísimo. Sobre todo en algunas zonas que son más vulnerables. Ya lo estamos viendo, de hecho. Afectaría a costas de todo el mundo. Pero bueno, debajo de todo ese hielo, ahí hay historias fascinantes. Sí, he leído algo de eso. Que no siempre fue así, ¿verdad? Que antes, hace millones de años, era parte de Gondwana. Ujú. Y tenía climas templados, con bosques. Y hasta dinosaurios, el Cryolophosaurus o algo Sí, así. exacto, el Cryolophosaurus. Se han encontrado fósiles que lo demuestran. Y no solo eso, también hay indicios de carbón, de minerales. Aunque bueno, el Tratado Antártico prohíbe sacar nada de eso, claro. Menos mal. Lo que sí se investiga mucho, y es apasionante, son los lagos subglaciales. El Vostok es el más famoso. Imagina, ecosistemas enteros aislados bajo kilómetros de hielo durante, quizá, millones de años. Son como cápsulas del tiempo. ¡Qué increíble! Lagos bajo kilómetros de hielo. Y hablando de vida, ¿qué sobrevive ahora? Porque aparte de pingüinos y focas, que son los que todos conocemos, Claro, son los más visibles, los más grandes. Pero la vida allí es tenaz. Hay ácaros pequeñísimos, tardígrados, los osos de agua estos casi indestructibles, y hasta un insecto que no vuela, la Bélgica antártica. un insecto. Sí, mide unos 6 milímetros y es el animal terrestre más grande que es puramente antártico. O sea, que no depende del mar. Vaya. Y, por supuesto, en el mar, el krill. Esa especie de gambita minúscula que es la base de todo el ecosistema marino. Sin krill, bueno, se derrumba casi todo. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo sobreviven en un sitio tan
tan hostil? Pues con unas adaptaciones que son de ciencia ficción casi. Hay hongos que viven dentro de las rocas, literalmente. Criptoendolíticos se llaman. Bacterias que aman el frío extremo, la oscuridad, la presión. Y plantas. Bueno, plantas con flores solo hay 2 especies nativas. Solo 2. ¿Solo 2? Sí, en las zonas más amables, por así decirlo, de la península antártica. Toda esta resistencia, esta capacidad de vivir al límite, inspira mucho a la astrobiología, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque nos da pistas sobre cómo podría ser la vida en otros planetas, o lunas heladas como Europa, la luna de Júpiter, o Encélado, en Saturno. Si la vida puede aquí, Claro, tiene sentido. Fascinante. ¿Y nosotros, la humanidad? ¿Qué pintamos en medio de todo esto? pues nuestra presencia está muy regulada. Existe el Tratado Antártico, de 1959. Y es un ejemplo, la verdad. Dedica el continente a la paz y a la ciencia. Prohíbe totalmente la actividad militar y la minería. Un continente para la ciencia. ¿Cuánta gente vive allí entonces? Vivir permanentemente nadie, pero hay bases científicas. En invierno aguantan allí unas 1000 personas, más o menos. Científicos, personal de apoyo. Y en verano, con mejor tiempo, la cifra sube a unas 5000 personas. Todo investigación. Entiendo. Es un modelo interesante. Pero, aún así lo estamos afectando. Me imagino que sí. Inevitablemente sí. El cambio climático global se nota, y mucho, sobre todo en la península antártica y en la Antártida Occidental, que se están calentando bastante rápido. Y eso causa el deshielo del que hablábamos. Exacto. Pérdida de hielo que contribuye a la subida del nivel del mar. Y luego está el tema del agujero de ozono. Siendo un problema. Bueno, fue causado por los CFCs, los clorofluorocarbonos estos que usábamos antes. Gracias a los acuerdos internacionales, la capa de ozono se está recuperando, ¿eh? Lentamente, pero se recupera. Pero el agujero tuvo y tiene efectos en los patrones de viento y clima de la zona. Y la gran preocupación ahora mismo es la capa de hielo de la Antártida Occidental. Es potencialmente inestable. Vale. O sea que, resumiendo un poco, tenemos un continente de superlativos, el más frío, seco, ventoso, con un pasado geológico increíble escondido bajo el hielo, una vida adaptada al límite de lo posible y un presente dedicado a la ciencia, pero amenazado por nuestro impacto global. Muy bien resumido. Exacto. Y quizá lo más interesante para darle una vuelta para pensar es justo eso último. La Antártida ya vivió cambios climáticos brutales en el pasado, por causas naturales. Pasó de tener bosques a ser un casquete polar. Ahora vemos que es súper sensible al calentamiento que estamos provocando nosotros. Pensar en cómo podría cambiar en los próximos siglos. O simplemente, ¿qué nos enseña su fragilidad sobre cómo funciona nuestro planeta, cómo está todo conectado? Pues nos pone frente al espejo de nuestra responsabilidad, ¿no? En su futuro y por lo tanto en el nuestro también.